quiero hablar del arrebatamiento de Enot. ¿Por qué el arrebatamiento de Enot? ¿Por qué? Porque Enot es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia. Y hoy la doctrina del rapto está siendo cuestionada. Está siendo cuestionada. Hay muchos que están hoy predicando en contra del rapto de la iglesia, que no va a haber tal cosa como rapto de la iglesia. Y los versículos que hoy vamos a estar mencionando, es decir, esta gente va a tener que cortar esos versículos de la Biblia. Cuando tengamos unos versículos que hablan de una manera categórica, clara, contundente, específica, directa, que el Señor regresa con sus santos en su venida en gloria. En su venida en gloria Él viene con sus santos. Y en el Antiguo Testamento, que todo es figura del Nuevo, encontramos que Enot es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia que se va antes del diluvio. Enoc se va antes del diluvio. Se va antes del diluvio. Noé es un tipo de Israel. Es un tipo de Israel que pasa a través del diluvio, a través de la tribulación. Pero Enot es un tipo de la iglesia. Comencemos entonces, así como están sentados, porque este es un estudio para nosotros como cristianos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y ya para el otro domingo nuestros versículos van a salir en español y en inglés, así como salen en el culto de las 8, para que los que saben más inglés no tengan problemas en leer la palabra del Señor y entenderla, por supuesto. Pero dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enot fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, la palabra traspuesto, arrebatado pues, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que veamos bien este versículo, porque estamos hablando que Enot es un tipo de la iglesia y que Enot fue traspuesto para no ver muerte. Y la palabra del Señor nos dice que muchos no veremos la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Pero dice que Enot, antes de ser traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya ahí prácticamente encontramos una cualidad o requisito para ser parte del arrebatamiento, de ser parte de esa iglesia que va a ser arrebatada. ¿Y cuál es ese requisito? Testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en esta noche, ya aplicando la palabra a mi vida, yo tengo que preguntarme si estoy agradando a Dios. ¿Ustedes están agradando a Dios? No los escucho. ¿Están agradando a Dios? Enot tuvo testimonio. Y cuando dice que tuvo testimonio, eso quiere decir que la gente veía que su vida era una vida que agradaba a Dios. Saben ustedes que cuando llegamos más adelante a ver el significado de su nombre, que su nombre es consagración. Eso significa el nombre Enot, consagración. Antes de ser traspuesto, antes de ser arrebatado, antes de ser llevado, Enot vivió una vida consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Y que ya desde allí nosotros podemos ver como iglesia si realmente también nuestra vida es una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios por completo, nada de por pedazos, sino completamente. Así como el canto de nuestro hermano Pablo, que mi vida es entera, mi vida entera, mi vida entera
desde los pelos de la cabeza hasta la punta de los pies, mi vida entera, así como antes éramos una podrida llaga desde la coronilla hasta los pies, que ahora toda nuestra vida esté dedicada, consagrada a Dios. Que mis labios puedan hablar del amor del Señor, mis manos puedan bendecir, mis pies puedan ir a proclamar el evangelio de la paz. Enoc tuvo testimonio. Y aquí ya prácticamente nosotros ya llegando aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué testimonio? ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos a la gente? De si nuestra vida está consagrada o no está consagrada a Dios. Porque la gente puede ver, la gente no escucha muchas palabras, la gente quiere ver acciones de gente que está dedicada, consagrada a Dios. Allá en Judas, versículo 14 y versículo 15, dice Judas: de estos también profetizó Enoc. Yo creo que ahora usted está descubriendo cuál era una de los oficios de Enoc. ¿Enoc era qué? Profeta. Enoc, ¿alguna vez usted se había fijado que Enoc era profeta? Muchos no. Enoc era un profeta. Yo tengo el libro escrito por Enoc, que por X razón sacado del canon bíblico del Antiguo Testamento, pero que es un libro maravilloso. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En este versículo voy a terminar la lección de esta noche. En otras palabras, Enoc, Dios le dio el privilegio, porque el asunto es que tenemos un Dios de revelación. Dios de revelación. Y Dios le reveló a Enoc el arrebatamiento de la iglesia. Y le reveló la segunda venida en gloria, con sus santos millares de santos que vendrán de nuevo después de la boda del Cordero. Dios se lo reveló, él lo pudo ver en revelación. Aleluya. Y por eso cuando vamos ya a Génesis, que ahí es donde vamos a estar meditando más, en Génesis capítulo 5, que Génesis capítulo 5 ha sido llamado el capítulo de los muertos. Así se llama teológicamente a este capítulo, el capítulo de los muertos. Dice Génesis 5:2, porque ahí encontramos el relato donde dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Varón y hembra los creó. Aleluya. Así que si es varón, compórtese como varón. Y si es hembra, compórtese como hembra. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. O sea que ahí no había cuestión de quién es hijo, no. Se parecía a Adán. No había incertidumbre. Y llamó su nombre Set. ¿Cómo iba a desconfiar a Adán si no había otro hombre? Y vivió Adán 130, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y murió. Adán murió.
Por eso les dije que el capítulo 5 es el capítulo de los muertos. Pero es interesante que cuando uno llega al versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aleluya. Ahora, regresemos un poquito atrás. En primer lugar, Enoc como figura de la iglesia. Nunca se les olvide esto. Enoc como figura de la iglesia. Enoc significa ¿qué? Consagración. Y esto fue lo que caracterizó específicamente, exactamente la vida de Enoc. Una vida consagrada que, por cierto, inicia después de que le nace su primer hijo. ¿A los cuántos años le nació el hijo? A los 65, ¿verdad? A los 65 años le nace el hijo, como queriéndonos decir que antes de eso él había vivido una vida también medio desordenada, desequilibrada, pero que el nacimiento del hijo, ¿y cómo se llamaba el hijo de Enoc? Matusalén. Matusalén. Y que, por cierto, el nombre Matusalén tiene un significado profético. Profético tremendo, que no voy a hablar ahora de eso, pero tiene un significado profético. Le nace el hijo. Y prácticamente los días del mundo antediluviano estaban contados. Su hijo era como el reloj que estaba marcando. Y a partir de ese momento, a los 65 años que nace Matusalén, Enoc decide consagrar su vida para Dios. Decide consagrar su vida para Dios. Dedicar su vida para Dios. Entregar su vida a Dios. Eso fue lo que caracterizó la vida de Enoc. Era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre consagrado a Dios. Y de la misma manera, si la iglesia quiere gozar de ese tremendo privilegio de irse en el rapto de la iglesia, los que quieran participar en el rapto tienen que vivir una vida consagrada y dedicada para Dios. Alaben al Señor en esta noche. Es la única manera. ¿Cómo, pastor? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, esto va a doler, este es un gancho al hígado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Te ruego, dice Pablo, te ruego, hermano. Así que, porque Dios ha sido misericordioso contigo. Yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿ha sido Dios misericordioso con ustedes? ¿Les ha mostrado misericordia a Dios? Entonces viene Pablo, dice, por las misericordias que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo les mencionaba a ustedes hoy en la mañana que el día de ayer yo le preguntaba a una hermanita, le digo, tengo días de no verla en la iglesia. No me dijo, es que yo vengo a orar a las 5 de la mañana. A ver, le dije, ¿escuché bien? Es que yo vengo a orar a las 5 de la mañana. En otras palabras, me estaba dando a entender que ella no se congregaba por venir a orar a las 5 de la mañana. Y yo le dije, orar y venir a orar a las 5 de la mañana es bueno, pero congregarse es mejor. Porque orar, le dije, uno puede orar en su casa, uno ora en el carro, uno ora en cualquier lugar, pero venir a ser edificados con la palabra de Dios solamente en los servicios de la iglesia. ¿Entendió? Así que más importante, se los digo, si hay alguno de esos que están aquí, que vienen a las 5, magnífico que vengan a las 5, pero sin perderse de congregar un solo servicio. ¿Por qué? Porque San Pablo viene y dice,
os ruego por las misericordias de Dios, y quiero que entienda que si usted está vivo hoy es por la misericordia de Dios, si tiene alimento en su casa es por la misericordia de Dios, si sus hijos están estudiando es por la misericordia de Dios. Es decir, todo es misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Entonces, si Dios no ha cambiado conmigo, ¿por qué yo voy a cambiar con Él? Dios no ha cambiado conmigo. Dios no ha cambiado. Él es el mismo desde que yo estaba en El Salvador, donde me congregaba 7 días a la semana. Si Dios no ha cambiado conmigo, ¿por qué yo voy a cambiar con Él? Eso fue prácticamente lo de Daniel. Dios no ha cambiado conmigo. Entonces dijo Daniel: ahora que está el edicto de que si yo oro me van a tirar al foso de los leones, voy a cambiar por miedo a los leones. Si Dios no ha cambiado, tampoco yo voy a cambiar. Aleluya. Yo quiero que usted lo entienda, que usted está hoy en esta noche porque Dios ha tenido misericordia de usted. Si el Señor no hubiera tenido misericordia, hay algunos que ya estuvieran 9/4 abajo de la tierra. Estuvieran con terribles enfermedades por los desórdenes que hemos tenido. No, Dios ha sido bueno. Retrocedemos el tiempo. Y en el caso de nosotros los salvadoreños, haber pasado 12 años de guerra civil, en medio de paros de transporte, en medio de bazucazos, en medio de balas, y que el Señor nos haya sacado con vida después de tantos miles de muertos que hubieron, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Es más, se lo digo directamente: el mismo hecho que usted esté en este país, cuando hay miles de miles que quieren estar en este país y lo han intentado y no lo han logrado, es porque Dios tuvo misericordia de usted. El hermano Odir, comentándome lo que le pasó estos 3-4 días que estuvo en el aeropuerto de Houston, me dice: pastor, aquel cuartote estaba así de gente, llenísimo. Y era tremendo cuando solamente de regreso, usted va para su país de regreso, gente que había venido del África y los estaban tirando de regreso, y otros que habían unos que cuando ya el oficial les lograba sacar la verdad, que habían pagado $25,000 por una visa para venir a Estados Unidos. $25,000. Y ahí el oficial detectaba que la visa no era correcta, que no le pertenecía a esa persona. Es decir, y luego de regreso, cientos de personas cada día van de regreso, y usted aquí está. Soy Ramón, que manejo este camión. Porque Dios ha tenido ¿qué? Misericordia. Misericordia. Y mismo, mire, inclusive que tenga esposa usted, es porque Dios tuvo misericordia, porque hay un montón que no tienen esposa. Pero los que están solteros y no quieren tener esos, de esos ha tenido más misericordia el Señor. Entonces, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Enoc, pues, es una luz de esperanza para la iglesia. Él es el único, salvo Noé, destacado como una imagen de la vida. Y vuelvo otra vez al capítulo 5 de Génesis, en el así llamado capítulo de los muertos, Génesis 5, que vamos a leer versículo por versículo, comenzando con el versículo 5. Comenzamos con el versículo 5 y oiga cómo dice: y fueron, a ver, conmigo, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué? Y murió. El primer hombre creado por Dios, después de 930 años, murió. Pasemos al versículo 8, donde está el primer hijo
de Adán, el primer hijo de Adán. Bueno, no el primero, sino el que quedó vivo después de que Caín mata a Abel y Caín se va a otro lado. Entonces luego nace Set. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué? Y murió. El tercer hijo, pues, de Adán, porque primero encontramos a Caín, luego a Abel. El tercer hijo de Adán, ¿también qué? Murió. Y si nos vamos ahora al versículo 11, al hijo de Set, y fueron todos los días de Enos. Enos fue el primer hijo de Set, 905 años, ¿y qué? Y murió. Y murió. Y nos vamos luego al versículo 14. El versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán, el hijo de Enos, 910 años y murió. Y nos vamos al versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel, 895 años y murió. Y si nos vamos al versículo 20, al hijo de Mahalaleel, y fueron todos los días de Jared, 962 años y murió. Versículo 27. Y fueron todos los días de Matusalén, 969 años. ¿Y qué? Y murió. Y luego encontramos a Lamed, versículo 31. Y fueron todos los días de Lamed 777 años. ¿Y qué? Y murió. Regresemos al versículo 24. Ahí está ese versículo, Dios mío, maravilloso. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En el capítulo de la muerte hay un versículo de vida. El único que dice que no murió. Y hoy en nuestros países andaba la gente por los cementerios viendo las lápidas de sus queridos deudos. Ahí andaban poniéndole flores, que ya hoy en la noche se las van a robar los que venden flores, poniéndole coronas, que hoy se van a robar las coronas para venderlas el otro año. Ahí están las cientos y cientos de sepulturas de todos los que mueren. Y si Cristo no viene, también ahí va a estar la sepultura nuestra. Aquí yacen los huesos de Julano, de tal. Ahí se terminó la historia. Ahí se terminó la historia. Mas sin embargo, si Cristo decide venir hoy por iglesia, miles y millones no verán la muerte, porque vamos a ser transformados en un abrir de ojos y nos vamos con el Señor. Caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Así como Moisés le dijo: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero caminar contigo. Aleluya. Porque sin Dios no se puede caminar. Yo se lo digo a mis nietos a cada rato: sin Dios no se puede caminar. Es imposible lograr el éxito, la victoria sin Dios. Dios es necesario en nuestras vidas. Más que el aire, más que la comida, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Aleluya. Caminó pues Enoc con Dios. Aleluya. Y desapareció porque le llevó Dios. Porque le llevó Dios. Y como Dios es soberano,
¿Cómo se lo llevó? No voy a hablar, ese es el tema. ¿Dónde está? Tampoco es el tema. El punto es que se lo llevó Dios. ¿A dónde se lo llevó? Bueno, creo que el próximo mensaje voy a hablar un poco de eso. El arrebatamiento, pues, de Enoc simboliza a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él vino a darnos vida. Alaben a Dios, vino a darnos vida. Nosotros ya no estamos muertos, estamos vivos. Estamos vivos y tenemos la promesa de ser arrebatados. Y el que hizo la promesa no miente. El que hizo la promesa es veraz. El que hizo la promesa es fiel. Jamás ha fallado. Todo lo que dice lo cumple. Bendito sea su santo nombre. Ahora observen ustedes, sin embargo, que Noé es el último mencionado en este capítulo 5. Noé es el último mencionado en este capítulo 5. En el versículo 32, en ese mundo antes del diluvio, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Cuando uno hace los números, se da cuenta que todavía Matusalén estaba vivo en ese tiempo, ¿verdad que sí? Haga los números en su casa, a ver si encaja lo que estoy diciendo. A ver si encaja lo que estoy diciendo. El punto está que en Génesis 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé es un símbolo, una imagen de Israel. Él sobrevivió. El único que sobrevivió con sus 3 hijos a la destrucción del mundo antiguo y fue guiado hacia un mundo nuevo. Pastor, ¿por qué está mencionando mundo nuevo? Bueno, pues la tierra después del diluvio no fue más como antes. La tierra no fue más como antes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, confirma esto. Cuando dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo antiguo desapareció para dar camino a un mundo nuevo. Y este mundo también va a desaparecer. Va a desaparecer con todos sus grandes edificios y con todas las mansiones que usted tiene y con todos los perritos que tiene. Porque alguien me preguntó que si los perros entran al cielo. Y yo tuve que explicarle que los perros no tienen alma. Tienen alma animal, pero no el alma nuestra. Así que los perritos y los gatitos, cuando termina la vida, ahí se acaba todo. Así que ni crean que van a tener perritos de esos peludos allá en el cielo. Aleluya. El mundo pereció, anegado en agua. Y así también el remanente de Israel será llevado a través de las aguas de la gran tribulación para llegar a la nueva tierra, el reino milenial donde Cristo estará reinando por 1000 años aquí en la tierra. Pero pasará. Si oponga quien se oponga, Rusia, enemigo de Israel, China, enemigo de Israel, Norcorea, enemigo de Israel, Irak, enemigo de Israel, todos los países juntos, la ONU, enemigo de Israel, Israel va a sobrevivir. Y va a sobrevivir porque la palabra del Señor así lo dice. Y Dios es veraz. En Judas 14, una vez más, regresamos a Judas 14. Enoc tenía un gran mensaje.
Y el gran mensaje de Enoc dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, él vio al Señor que venía con sus santas decenas de millares. Santas decenas de millares. ¿Cómo van a venir si no es que se han ido? Para venir es que se fueron. Para que lo escuchen estos enemigos del rapto, enemigos del arrebatamiento. Si la iglesia, si los santos vienen en la venida en gloria con el Señor, es porque antes ya se fueron con el Señor a gozar de las bodas del Cordero. Aleluya. Mire, esto lo leemos también en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y como les dije al principio, los que son enemigos del rapto, enemigos del arrebatamiento, van a tener que quitar estos versículos de la Biblia. Porque oiga como dice Pablo: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con todos sus santos. Dice que el Señor viene ¿con quién? Con todos sus santos. Y volvemos otra vez. ¿Cómo van a venir si no es que se fueron? Si vienen es porque se fueron con el Señor en el rapto de la iglesia. Alaben a Dios. Es decir, ahí tenemos un versículo maravilloso que lo debemos de subrayar, aquellos que subrayan la Biblia, para mostrar a los incrédulos y a los que niegan la doctrina del rapto de que el Señor viene con sus santos. Y que si viene con sus santos es porque estos santos se han ido antes con Él. También esta verdad la encontramos en la segunda carta, en el capítulo 1, y me parece que es el versículo 10, cuando dice Pablo: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pastor, ¿cuál es el punto? Es que aquí el punto es que el Señor viene para aquellos que están esperando su venida. ¿Usted está esperando su venida? El Señor viene por aquellos que creen que el Señor viene por ellos. Pero si usted no cree que el Señor viene por usted, el Señor no viene por usted. Porque esta es una cuestión de fe. Usted debe creer que el Señor viene y viene por usted. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esto es doloroso? Porque hay unos temas que ya no se predican en las iglesias. Por ejemplo, el tema de la cruz ya no se predica en las iglesias. Cuando en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él quitó. La cruz. El infierno. Ya nadie quiere predicar del infierno. Y el infierno es una doctrina real en la Biblia. Quiero que entiendan que el infierno existe. El infierno es real. Y creo que tendré que predicar de nuevo el tema del infierno para que vean toda la base bíblica que hay en la Biblia de que el infierno es real. No importa lo que los testigos de Jehová digan, que Dios es un Dios de amor y que Dios no puede enviar a alguien al infierno. Dios no está enviando a nadie al infierno. Es la gente la que decide voluntariamente, escoge ir a parar el infierno. Los que están en esta noche aquí oyendo palabra es porque quieren ir al cielo, quieren estar con el Señor para siempre. Pero hay dos temas más que no se escuchan en los púlpitos. Y uno de ellos es el arrebatamiento. No, los pastores hoy predican de que te vienen días mejores.
Escuche al pastor de Miami y él solamente habla de que te vienen cosas mejores. Escuche a su exmujer y que vienen cosas mejores. Y escucha al de Guatemala que le vienen cosas mejores. Pero del arrebatamiento no hablan. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un reino aquí en la tierra que no lo quieren dejar. Mas nosotros esperamos desde los cielos, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en el Señor, de donde esperamos nuestro Salvador. Nosotros esperamos estar con el Señor. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El arrebatamiento es un tema que ya no se predica. Y el otro tema que no se predica, y por eso que inclusive hay algunos que a mí, de la iglesia, me critican por predicar de Israel. Pero a mí no me interesa que me critiquen. Yo seguiré predicando y seguiré enseñando que Israel es el pueblo escogido de Dios. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, es el pueblo escogido de Dios. Y yo estoy al lado de Israel. Y yo oro por Israel. Aleluya. Escuchen bien, porque el versículo 15 de Judas es enfático. El versículo 14 habla de la profecía del arrebatamiento, pero el versículo 15 dice que habla de juicio, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Aleluya. Estaba bien inspirado en otro. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos 4 veces han hablado contra él. Han hablado contra él. Ahí termina el versículo. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Blasfemias, mofas, burlas contra Dios. Incluyendo las grandes universidades que se fundaron en los Estados Unidos para enseñar Biblia, para enseñar teología. Y luego empezaron a enseñar que no habían milagros, que no hay tales milagros del Antiguo Testamento. Y empezaron, por ejemplo, a negar el paso de Israel por el Mar Rojo. En las universidades, donde se estaban preparando los doctores en teología, que luego iban a salir a los púlpitos, salían con un montón de conocimiento, pero sin fe. Enseñando que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, apenas habían 8 centímetros de agua. 8 pulgadas o 8 pulgadas de agua. Y por eso aquellos que todavía tenemos fe decimos qué gran milagro. Dice, no, si solamente habían 8 pulgadas de agua, qué gran milagro. Que en 8 pulgadas de agua todo el ejército de los egipcios con sus caballos se ahogaron. Aleluya. Que eso, que el agua era movido por un ángel en Betesda, simplemente es que de repente abrían una compuerta, algún desagüe arriba, y que por eso cuando el agua venía se movía. Que no era tal cosa del ángel. En primer lugar, Dios no necesita de aguas, ni que las aguas se muevan para sanar. Él es todopoderoso, para que aún en el silencio está haciendo cosas maravillosas. Aleluya. Él creó todo el universo solo con la palabra. Y basta una palabra de Él para que sea sano. Y basta una sola palabra de Él para que las cadenas se rompan. Y basta una sola palabra de Él para que el panorama cambie. Sea Dios glorificado. Judas anuncia el juicio para todos los que se han burlado de Dios.
Leonardo da Vinci, el homosexual, si no se arrepintió va a estar en el infierno, aunque ha sido un gran artista. Y que muchos tienen la Santa Cena como que si fuera la verdadera Santa Cena del Señor. Esa Santa Cena la pintó un impío. Y ahí están los cristianos con la Santa Cena. Y aún celebran en la iglesia cristiana evangélica y ponen el retrato ahí de la Santa Cena. Mas no saben que el gran impío, hijo del diablo pecador, homosexual, dejó cosas allí para distorsionar la verdad del evangelio. Si no, váyase hoy en la noche y en vez de estar jugando en el Facebook, métase en las pinturas de la iglesia Sixtina del Vaticano para que vea las inmoralidades que él pintó. Por ejemplo, el retrato de Adán, donde Adán está desnudo prácticamente y la Eva semidesnuda en la Capilla Sixtina, y que la Eva está de rodillas y Adán está de parado, que prácticamente y Adán se da vuelta. Dios mío, un mensaje terrible. No le voy a abrir más los ojos a ustedes. Aleluya. Se han burlado que la que está dibujada allí a la par no es Juan, no es el apóstol Juan, sino que es María Magdalena, y que todavía le están llamando que era apóstol, y que la iglesia la dejó en manos de ella. Una blasfemia terrible, porque luego Pablo en Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. No usa más femenino, usa masculino, unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar la iglesia de Cristo. Se han burlado de Dios. Y hoy mismo en los países musulmanes se burlan del Dios de la Biblia. Se burlan del Dios de la Biblia. Se burlan de Israel. Inclusive, ¿sabían ustedes que hay muchos que niegan el holocausto? Que se hizo, por ejemplo, en Irán, un concurso a quien pintara, que hiciera una caricatura burlándose del holocausto, donde murieron 6 millones de judíos. Burlarse de la iglesia. Se burlan de nosotros. Y nos dicen de todo tipo de apodos. Ellos no saben que burlándose de Israel y burlándose de la iglesia, o blasfemando contra Israel y blasfemando contra la iglesia, están burlándose del Dios de Israel y del Dios de la iglesia. Pero ese Dios es maravilloso, porque los grandes no se dejan provocar. Los chiquitos se dejan provocar, pero los grandes no se dejan provocar. Los grandes le están diciendo cosas y uno está con los brazos cruzados. De veras. Ladra todo lo que quieras, es decir, a mí no me afecta. De igual manera, se burlan contra Dios, de que Dios no es real, que Dios no existe. Mas no saben que viene un día de rendir cuentas delante de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que viene un día, y aquí termino, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. A ver, izquierdistas liberales que apoyan movimientos homosexuales y que están en contra de la palabra de Dios, ese día temblarán. Si el rey Belsasar, solo con un dedo que salió, poniendo un mensaje en la pared, empezó a temblar, solo con la mano y el dedo que estaba poniendo,
aquel empezó que dice que las rodillas le daban una contra la otra. Así lo dice la Biblia. Le agarró pánico cuando vio. Cuanto más cuando los pecadores estén delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, su santidad en toda su totalidad. Y empiecen a salir todas las acciones, todas las blasfemias, todas las burlas, todo saldrá allí en vivo y a todo color. Porque Dios les va a decir: yo no te estoy condenando, tú te condenaste al hacer estas cosas. Sea el Dios del cielo bendito. El Señor viene y después de llevarse a su iglesia trae juicio. Por favor, pónganse de pie en esta noche. Amado Padre, hemos hablado de este primer tema de Not, Señor, y continuaremos el próximo domingo si tú nos lo permites, para abrir nuestro entendimiento, poder darnos cuenta que desde el capítulo 5 de Génesis ya prácticamente se mencionaba el arrebatamiento y la segunda venida en gloria del Señor profetizada por Enoc. No es una doctrina nueva como lo dicen los enemigos, sino que es una verdad que se encuentra en los mismos inicios de la historia humana y que pronto tendrá su cumplimiento. Ayúdanos a ser parte, los privilegiados, de irnos con el Señor. Digan amén. Los que se van con Cristo, digan amén.